Bueno, habrás escuchado desde hace días la posibilidad de que finalmente se cierre un pacto político que se llama Pacto de Mayo, aunque finalmente se firme el próximo 9 de julio. Vamos a saludar a Juan Negri, que es politólogo, que está esta noche junto a nosotros. Vamos a hablar de este tema y más, por supuesto. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues es que estamos mirando distintos aspectos que tienen que ver con el Pacto de Mayo, pero en un escenario muy particular, porque se produce la convocatoria, más allá de la fecha patria, en un momento en el cual el gobierno, podríamos decir que está atravesando por tensiones en la economía, no sé si usar la palabra crisis, pero como mínimo tensiones, y por otra parte convoca a esta firma. ¿Pactar qué y para qué? Bueno, ¿para qué? Empiezo por para qué. Me parece que el gobierno quiere dar una señal de acompañamiento político y esta cosa refundacional que es muy propia de Milei, ¿no? Esta idea de, bueno, yo vengo a rediscutir los cimientos de la Argentina y acá esta es la plataforma para el relanzamiento de la Argentina. Lo que pasa es que si miramos la letra chica, bueno, no hay letra chica, es decir, los 10 puntos son bastante generales, no hay ninguna referencia a aplicación ni exactamente cómo se van a llevar a cabo algunos de los puntos. Entonces digo, queda una cosa muy general, la verdad es que mucho es declamativo, parece más una manifestación de deseos que un plan a futuro. Por eso te preguntaba qué es lo que se pacta, porque en líneas generales, cuando se firma un pacto, todos entregan algo, ceden algo en función de un objetivo. Pero en rigor acá no tenemos tan claro quién cede o quién concede algunas iniciativas para lograr pactar. Antes se habla. No sé si acá ocurre lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con vos, es decir, hay algunos de los puntos son muy cercanos a lo que piensa Milei, ¿no? Entonces uno podría imaginar que ahí hay el deseo del gobierno de que los gobernadores se alineen, ¿no? Esta idea del déficit fiscal y ese tipo de cuestiones. Pero lo que pasa que hoy es una manifestación de deseos, se pacta algo muy débil, muy vacío, una cáscara un poco vacía, y además está atravesado por el eje oficialismo-oposición, porque Unión por la Patria ya ha manifestado que no pensaba participar. Con lo cual me parece que el gobierno usa ese argumento como para mostrar fortaleza política y hay algunos sectores de la oposición que no están dispuestos a jugar ese juego. ¿Pero qué se pacta? Hoy es una cáscara vacía, la verdad. Ajá. Y además me imagino que debe haber no necesariamente consensos en cuanto a los 10 puntos. Costó mucho el punto 4 que tiene que ver con la educación, costó mucho para evitar rispideces, poder definir de una manera no agresiva que genere consensos el tema de la reforma previsional. Pero cuando, por ejemplo, le piden a las provincias un compromiso en cuanto a una política extractivista de recursos o una explotación específica de recursos, ¿pensás que puede haber algunos chispazos por ahí? Puede haber chispazos. A mí me da la impresión de que hubo más chispazos de lo que ameritaba este Pacto de Mayo, ¿no? En el sentido de que no era para tanto. Efectivamente, el radicalismo impuso la cuestión de la educación como para darle más un tinte más socialdemócrata. Se sacó la reforma política, que sí, podía ser motivo de discusión. Está la cuestión previsional, como vos mencionabas, es decir, bueno, al final del día alguien te podría decir, bueno, mira, esto prefiero no comprometerme a nada, pero de vuelta, no hay tanta carne ahí para discutir hoy por hoy, me parece a mí, ¿no? Es decir, me parece que insisto, no parece haber, como está redactado por lo menos, que es una toma de compromiso por parte de nadie por el momento. Ahora, viste que además el pacto tiene 10 puntos, ya se repartieron invitaciones. Esta noche se agregó algo nuevo, que es el acta de mayo, Pacto de Mayo, acta de mayo, y por último se está terminando de definir en la Secretaría Legal y Técnica un decreto que va a constituir un Consejo de Mayo, con la idea de empezar a dar forma a proyectos de ley, una tarea que habitualmente se hace en el Parlamento, ¿no? Que es la gran casa política de la Argentina. ¿Por qué tantas etapas?
No sé, ¿no hay riesgo de que se pierdan en el camino las iniciativas? Seguro, a mí me da la impresión de que esto es más como un simbolismo por parte del gobierno, ¿no? Es decir, como decías vos, las grandes reglas institucionales que sientan bases en la Argentina pasan por el Congreso, eso está claro, son las leyes, etcétera. Acá me parece que es algo muy para el público, ¿no? Es decir, para mostrar un gobierno que le gusta mucho lo simbólico, le gusta mucho al gobierno darse una especie de cariz fundacional y le gustan este tipo de cosas, ¿no? Es decir, el acta de mayo, que además es, no sé, bueno, no sé qué te pareció a vos, a mí me pareció muy difícil de entender la letra, por ejemplo, Sí, chiquitita. y después una redacción súper alambicada, ¿no? Es decir, pero yo creo que todo eso es más imagen y poca sustancia. Dicho eso, me parece una buena noticia que se empiece a conformar algún tipo de institucionalidad, tipo el Consejo de Mayo, para ver si esto realmente empieza a tener un poco más de carne. Yo por el momento lo veo todo muy en el aire. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Te saco un poco del Pacto de Mayo. Hoy el expresidente Mauricio Macri publicó un tuit reclamándole al presidente que le devuelva la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, marcando una fuerte diferencia con el gobierno nacional. ¿Crees que las elecciones del año que viene, 2025, pueden ser un test de supervivencia para el PRO, algo parecido a lo que pasó en 2005 entre el kirchnerismo y el dualdismo? Definitivamente, y creo que el PRO está en una situación muy complicada. Me da la impresión de que, sobre todo si a Milei le va bien, razonablemente bien, me parece que hay un electorado que es común, me parece que quedó muy en evidencia en la segunda vuelta, ¿no? Es decir, los votantes de Bullrich, más del 90% terminan votando por Javier Milei. Me parece que ese electorado, insisto, quiere que a Milei le va bien y está bastante comprometido con las ideas de Milei. Llegado a la elección del año que viene, y de vuelta, ¿no? Un Milei razonablemente popular, ¿por qué esos votantes votarían por el PRO? Me parece que es un dilema fuerte el que tiene el partido liderado hoy por Mauricio Macri, porque trata de despegarse de un gobierno que en realidad ideológicamente es muy cercano, al que le ha prestado mucho apoyo, y que me parece que va a ser difícil para el PRO el año que viene hacer una campaña crítica, ¿no? Es decir, que es la lógica un poco de las campañas. Es decir, estuviste ahí, digo, acompañaste. Me parece que dentro de lo que es la opinión pública va a ser difícil. A mí me parece que el PRO, insisto, la tiene complicado en términos de identidad. Bueno, Juan, mañana a las 10 de la mañana, aquí en el barrio de Abasto, va a haber una reunión importante del PRO que tiene que ver con reunir al partido y a la asamblea. Vos me dirás, bueno, ¿qué es la asamblea del PRO? El partido tiene una dinámica de conducción y la asamblea define la política de alianzas. Entonces estamos entre lo que dijo el presidente Javier Milei, que cree que va a haber una fusión con el PRO, y lo que sostiene el PRO, que marca diferencias. Se supone que ese lugar en la asamblea iba a ser para Patricia Bullrich, pero hoy suena a otra persona, que es un hombre del PRO justamente, que es el diputado nacional Martín Chiesa. ¿Cómo puede terminar y hasta dónde la interna no generar un boomerang en lugar de fortalecer al partido, genere mayores rispideces? ¿Y qué repercusión puede tener en el Congreso, por ejemplo? Yo creo que el PRO va camino, no sé si se materializará eso mañana, va camino hacia una decisión. Me parece que hay sectores del PRO que están muy identificados con el gobierno de Milei. Para empezar, la que era presidenta del PRO hasta hace muy poco, que hoy es ministra de Seguridad, su posición institucional, obviamente, a ella les resulta difícil esa posición intermedia de, bueno, acompaño pero critico, ¿no? Siendo parte del gabinete, esa situación es muy complicada, en parte por algo también la sacaron como presidenta. Yo creo que hay sectores que se van a plegar directamente al mileísmo. Me parece que ruptura en el Congreso por el momento no va a haber, porque la sensación que yo tengo es que todavía todos esos sectores acompañarían a Milei, ¿no? Es decir, la pregunta va a empezar a ser si a Milei le empieza a ir mal y cómo se van a posicionar estos sectores de cara a la elección del año que viene, que es obviamente el gran test de la estructura partidaria en Argentina, que está, yo creo que bajo mucho cambio, ¿no? Estamos en un momento como de flujo. ¿Para vos se terminó la luna de miel?
Sí, sí, me parece que estamos ya en una fase en la que empieza a haber una serie de ruidos que muestran que el gobierno tiene que poner tercera o segunda, digo, depende de donde pensemos que estamos, porque los indicadores que, por ejemplo, nosotros manejamos en la universidad también ya muestran leve todavía, pero deterioro. Me parece que los mercados están empezando a poner un signo de interrogación. Creo que el gobierno, insisto, y creo que por eso viene el Pacto de Mayo también, tiene que dar una señal hacia adelante que le está faltando. Ujú. Juan, una última pregunta tiene que ver con un reclamo que no solo es político por parte del PRO, sino que es institucional y económico. Mauricio Macri, Cristian Ritondo hoy, el documento de la Fundación Pensar, aluden a la necesidad de que el gobierno nacional cumpla un fallo judicial que es nada más ni nada menos que el de la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con fondos coparticipables de la ciudad. ¿Hasta dónde esto de señalar que no se cumple con la justicia puede perjudicar al presidente Milei? ¿O pensás que no hace mella? Yo creo que en la ciudadanía no hace gran mella. En general me da la impresión de que salvo un segmento hiperinformado, todas las discusiones sobre la coparticipación es algo que no atraviesa la gran discusión pública. Esta discusión no es nueva, la de la coparticipación, es decir, bueno, los que seguimos estas cuestiones políticas lo sabemos bien, ese es uno de los grandes temas de la política argentina, obviamente, hacia dónde van los fondos. Pero creo que sí funciona a cierto electorado del PRO para mostrar algún tipo de separación, ¿no? Es decir, bueno, no acompañamos tanto porque se están quedando con parte de ese dinero. Creo que a Rodríguez Larreta un poco ese argumento en su momento con Alberto Fernández también le sirvió. Pero la gran popularidad del presidente, para decirlo de alguna manera, me parece que va a pasar por el éxito inflacionario, es decir, cómo le va en esto que él mismo reconoce como su gran caballito de batalla, que es la baja de la inflación. Muy bien, Juan Negri, politólogo, te agradecemos mucho esta posibilidad de pensar juntos estos temas. Queda una gran pregunta para la próxima vez y tiene que ver con los armados de cara a lo que sería una vía alternativa, ¿no?, al peronismo y a la Libertad Avanza, y me parece que allí tiene sentido pensar si renace Juntos por el Cambio o alguna otra alternativa. Pero eso queda para la próxima. Dale. Bueno, acepto el desafío. Muchas gracias. Buenas noches.